En esta clase vamos a ver, continuando con el método de síntesis jerárquica de Douglas, la estructura del sistema de separación del proceso. Para ello vamos a considerar primero que nada la estructura del sistema de separación en su parte general. Luego veremos el sistema de recuperación de vapor y posteriormente el sistema de recuperación de líquido. El objetivo fundamental de esta etapa es encontrar el mejor sistema de separación en función de las variables de diseño, o sea, el rango de variables de diseño donde se obtiene una operación rentable. La estructura general del sistema de separación fundamentalmente depende de las fases de la corriente efluente del reactor. Esta corriente efluente del reactor se puede identificar o se puede determinar cuáles son sus fases mediante un simple cálculo flash que ustedes ya lo han aprendido a realizar en termodinámica o en físico-química. En general, el esquema del proceso es el siguiente que se ve ahí, o sea, donde hay una corriente efluente del reactor, a la cual, como dijimos, se le hace un cálculo flash, y luego entra en un sistema de separación. Por un lado sale una corriente gaseosa, que puede tener una corriente de purga, de salida, y una corriente de reciclo gaseosa al reactor. Por el otro lado tiene una corriente líquida que después de salir del sistema de separación del proceso va reciclada al sistema de reacción. Bueno, para procesos del tipo líquido-vapor existen normalmente tres posibilidades o tres alternativas. La primera de ellas es que el efluente del reactor sea absolutamente o totalmente líquido. En este caso es el caso más sencillo porque solo se necesita un sistema de separación de líquido que puede llevarse adelante mediante extracción, mediante destilación azeotrópica, destilación reactiva, etcétera, etcétera. Obviamente siempre es preferible utilizar la destilación común o normal, ya que es la operación de separación de mezclas multicomponentes más conocida, más estudiada y si bien no es barata, a la larga resulta más conveniente porque el desarrollo y la flexibilidad que posee. Si el efluente del reactor es una mezcla de dos fases, gas líquida, se puede usar un reactor como separador de fases o colocar un tambor flash después del reactor. Ahí se muestra un esquema general de las alternativas posibles para las distintas corrientes de salida del reactor. En el caso de que el líquido de baja temperatura que sale del flash tuviera principalmente reactivos, se recicla directamente al reactor. Si el líquido de baja temperatura del flash contiene principalmente productos, se lo manda a enfriar al sistema de recuperación de líquidos. Se lo envía al sistema de recuperación de líquidos. Si el vapor de baja temperatura que sale por cabeza del flash normalmente se enfría usualmente y se envía a un sistema de recuperación de vapor. Y la corriente efluente del reactor, si tuviera solo una pequeña cantidad de vapor, esto se envía a menudo directamente a un sistema de separación de líquido. En este caso, cuando la corriente efluente del reactor contiene solo una pequeña cantidad de vapor, esta se envía al sistema de separación de líquido, pero requiere obviamente utilizar columnas más grandes y condensadores más grandes, lo que significa un mayor costo. Esto habrá que evaluarlo contra la alternativa de tener un sistema de recuperación de vapor para recuperar una corriente de vapor muy pequeña.
generalmente se hace una estimación rápida económica de cuál puede ser la mejor alternativa de las dos. Bueno, si el efluente en la tercera alternativa del reactor está constituido fundamentalmente por todo vapor o prácticamente el 99% es vapor, lo que normalmente se hace es enfriar a aproximadamente 35 grados centígrados o 100 grados Fahrenheit, que es la temperatura del agua que permite enfriar usando agua de enfriamiento, y luego se intenta separar las fases o condensar completamente esta corriente. Si esta separación de fases no se lograra, se analiza la posibilidad de usar presión o presurizar el sistema reactor para obtenerla, y si aún de este modo no se obtiene la separación de fase, lo que se hace es considerar la posibilidad de usar alta presión y un condensador parcial refrigerado. Ahí pueden ver un esquema en el cual está el efluente del reactor, todo vapor, va a un sistema de enfriamiento a 35 grados centígrados aproximadamente. Luego pasa a un separador de fases o tambor flash, y por cabeza sale el vapor y por fondo sale una corriente líquida. La corriente de vapor va al sistema de separación de vapor, que generalmente es un absorbedor, y al ser un absorbedor, por eso es que por debajo de ese sistema de separación de vapor sale una corriente líquida, que es normalmente el solvente líquido que se utiliza en los absorbedores para arrastrar parte del soluto que uno quiere separar de la corriente de vapor. Luego esa corriente de vapor obviamente va a una parte a purga para eliminar inertes o compuestos que puedan interferir en el sistema reaccionante, y el resto se envía como reciclo, que son fundamentalmente reactivos gaseosos, al reactor. La corriente líquida que sale del sistema de recuperación de vapor se manda al sistema de separación de líquido, de modo tal que ahí se pueda recuperar el solvente agotado, y luego se recicla nuevamente al sistema de recuperación de vapor. Como heurístico general, las separaciones de fase son los métodos más baratos de separación, y se sigue que algún tipo de destilación es posible. Esto es una hipótesis que uno generalmente hace. Para el cálculo flash, bueno, ahí está mencionado algunos programas o métodos shortcut que se utilizan, pero es algo que ustedes ya deberían saber hacer porque se los han enseñado en termodinámica o en físico-química. Les comento que generalmente casi todos los simuladores comerciales de proceso poseen un cálculo flash en su interfase, y ahí están mencionados algunos de ellos como Aspen, Design, Process, HiSys, etcétera, etcétera. En el caso del sistema de recuperación de vapor, lo que vamos a tener que hacer para definirlo es tomar dos decisiones. Primero, cuál es la mejor ubicación, y en segundo lugar, qué tipo de sistema de recuperación de vapor es el más barato. ¿Cuáles son las posibles ubicaciones del sistema de recuperación de vapor? Estas pueden ser directamente en la corriente de purga, o en la corriente de reciclo de gas, o en la corriente de salida del flash, o de última en ninguna de las tres anteriores. ¿Cuándo se coloca en cada caso? Bueno, cuando en la purga se pueden perder materiales valiosos o reactivos valiosos. En estos casos, y esa cantidad es grande, en este caso el sistema de recuperación de vapor se coloca en la corriente de purga. Obviamente en este caso son caudales más pequeños los de la corriente de purga, y por lo tanto el sistema de recuperación de vapor va a ser
bastante más chico que en las otras dos corrientes. En el caso de que lo tengamos que poner en la corriente de reciclo de gases, es cuando en esa corriente existen materiales o compuestos que puedan llegar a perjudicar la distribución de producto o la operación del sistema reaccionante. Eh, en este caso, el caudal es más grande que el de la corriente de purga, pero menor que la siguiente alternativa, que es colocar el sistema de recuperación de vapor en la corriente que sale del flash, que es el caudal más grande. Y en este caso se pone en este lugar cuando pueden ocurrir las dos alternativas anteriores, o sea que haya materiales valiosos que se puedan perder en la purga y que haya material compuestos perjudiciales para el sistema reaccionante. Y obviamente cuando no se cumple ninguna de las condiciones, ni la 1 ni la 2, el sistema de recuperación de vapor no es necesario. Ahí se muestra un esquema muy simple de las tres posibles alternativas donde se puede ubicar el sistema de recuperación de vapor. Bueno, obviamente en esta etapa habrá que preguntar si hay que ajustar los balances de masa al haber incorporado el sistema de recuperación de vapor. Excepto si se elige la ubicación 3, las ecuaciones de balance no serán válidas. Sin embargo, los errores que se pueden cometer al incorporar el sistema de recuperación de vapor en la corriente de purga o en la corriente de reciclo de gas al reactor generalmente son pequeños. En el proceso HDA, por ejemplo, si no se recupera el benceno y el tolueno de la corriente de vapor que sale del flash, lo que se asumió para el balance de masa y de reciclo ya no es válido, obviamente. La cantidad de benceno que queda en la corriente líquida del flash obviamente no es la adecuada para satisfacer los requerimientos de producción de la planta. Y en segundo lugar, para definir el sistema de recuperación de vapor, tendremos que definir qué tipo de sistema de recuperación de vapor vamos a utilizar. Ahí vamos a mostrar una tabla de sistemas de recuperación de vapor en orden de costo creciente. Obviamente, como ustedes ya lo saben, o al menos se lo imaginan, la forma o el método de separación más barato es la simple condensación, ya sea a alta presión o baja temperatura o con ambas condiciones. En segundo lugar está la absorción, que por otra parte es uno de los métodos más usados en la industria, fundamentalmente por su flexibilidad y por el conocimiento exhaustivo que se tiene de este tipo de operación. En tercer lugar, después está la absorción, después los procesos de separación por membrana y los sistemas de reacción, que en última instancia incorporar un sistema de reacción al proceso de separación de vapor sugiere o supone de alguna forma introducir un nuevo pequeño proceso dentro del proceso que estamos trabajando. Obviamente esto habrá que analizarlo en cada caso y ver la posibilidad de utilizar tecnología convencional o tradicional como la condensación o la absorción o utilizar tecnologías que, si bien están bastante desarrolladas, tienen mucho menos conocimiento pueden llegar a ser en última instancia más caras que las tradicionales.
¿Cuál es la alternativa más barata? Bueno, hay ahí una serie de recomendaciones y de heurísticos de acuerdo a la composición del soluto que tenga o a la concentración de soluto que tenga la corriente gaseosa. Por ejemplo, si esa corriente gaseosa tuviera una concentración de soluto de menos del 5%, en este caso la adsorción sería el proceso más barato. Pero por otra parte, los equipos de absorción los de adsorción son generalmente más caros porque implican un sólido que se satura en su momento con el soluto y por lo tanto hay que después recuperarlo. Eh, al momento de la decisión se deben ponderar obviamente los costos relativos y los riesgos de los diferentes procesos de separación. Obviamente los costos fundamentalmente de los métodos de separación de vapor dependen del tipo de recuperación que yo quiero lograr. Generalmente hemos dicho que las separaciones deberían ser del orden del 99, 99,5 y para los cálculos de balance generalmente asumimos que es el 100%. En última instancia, el costo de la separación de vapor dependerá fundamentalmente de la recuperación fraccional que queramos lograr, que es ni más ni menos que el cociente entre la concentración de soluto a la salida sobre la concentración de soluto a la entrada. Ahí se muestra un esquema de un absorbedor con las corrientes de ingreso y las corrientes de egreso. Obviamente la corriente que ingresa por debajo es la corriente gaseosa y por arriba se hace pasar en contracorriente una corriente de solvente líquido que absorbe parte de los solutos que queremos separar. El heurístico general, como dije, es deseable recuperar más del 99%, generalmente el 99,5% se utiliza para fines de diseño como una primera suposición, y después hay diversas recomendaciones en la literatura para el tipo de absorbedor que estemos por utilizar. Si el absorbedor es un tipo isotérmico que trabaja diluido, generalmente el caudal de líquido es de aproximadamente 1,4 veces el caudal gaseoso. Si los absorbedores isotérmicos si trabajan en forma isotérmica en sistemas diluidos, generalmente se puede calcular un cálculo rápido, un cálculo shortcut usando una ecuación del tipo como la de Kremser, que me permite calcular el número de platos teóricos y de este modo poder hacer un prediseño y obtener el costo de inversión y posteriormente el costo de operación en función de las variables de diseño. Bueno, en el caso de que tengamos soluciones más concentradas y si el absorbedor actúa o opera en forma diabática, ocurre una situación muy diferente a lo que ocurre en un absorbedor isotérmico que trabaja en forma diluida. ¿Por qué? Porque mientras el soluto va pasando desde el vapor al líquido, eh, el calor de absorción aumenta la temperatura del líquido y hace que en última instancia se produzca un incremento en la presión de vapor del soluto y en esos casos el caudal mínimo de líquido para un absorbedor adiabático puede llegar a ser 10 veces más grande que el número dado en la diapositiva anterior de 1,4 veces el caudal de gas.
Por lo general es razonable basar los caudales para los cálculos másicos o los flujos de proceso en recuperaciones del 100% y para los diseños de los equipos de absorción generalmente en una recuperación del orden del 99%. Otra consideración que hay que hacer es que si uno de los reactivos o de las materias primas también se emplea como solvente en el absorbedor de gases, habría que alimentar el proceso a través del sistema de absorción o el sistema de separación de gases. También hay que tener en cuenta siempre que a la hora de enfriar para tratar de condensar, el agua de enfriamiento de una torre de enfriamiento está generalmente disponible a aproximadamente 90 grados Fahrenheit y debe retornar al sistema de agua de enfriamiento a una temperatura del orden de los 120 grados Fahrenheit. Esto obviamente lo han visto ustedes cuando han estudiado las torres de enfriamiento en los procesos, en las operaciones 1 y 2. Y otra consideración que es importante hacer es utilizar generalmente para el enfriamiento con agua de enfriamiento de las corrientes gaseosas una aproximación de temperatura del orden de los 10 grados Fahrenheit para el intercambio calórico en el condensador o en el enfriador que utilice. Como estrategia general, el sistema de recuperación de vapor se diseña siempre, como dijimos, esto ya lo hemos mencionado, pero lo vuelvo a repetir, siempre antes del sistema de separación de líquido, debido a que generalmente todos los procesos de recuperación de vapor generan una corriente de líquido que debe ser purificada posteriormente en el sistema de separación de líquido. En el caso del absorbedor de gases, se necesita suministrar un solvente al absorbedor. Se introduce un nuevo lazo de reciclo entre el sistema de separación de gases y el sistema de separación de líquido. Y hay que estimar el tamaño y los costos de cada unidad para determinar cuál es el sistema menos costoso o más barato. Ahí se puede ver un esquema simplificado donde se muestra el separador de fases, luego el sistema de recuperación de vapor con una corriente líquida que sale por el fondo y que va al sistema de separación de líquido para recuperarla y purificarla, y esa corriente de solvente luego es nuevamente reciclada al sistema de recuperación de vapor. Bien, en el caso de la combinación del sistema de recuperación de vapor con el sistema de separación de líquido, hagamos algunas consideraciones o algunos ítems que hay que tener en cuenta. Por una parte, generalmente el líquido que sale del flash es arrastrado por la corriente de vapor. Y si hay una pequeña cantidad de vapor en la corriente que sale del condensador parcial o flash, y si se ha elegido un sistema de destilación como primera separación de fases en el sistema de separación de líquidos, se puede alimentar directamente el efluente del reactor en la columna de destilación. Obviamente, como lo dijimos antes, ya lo mencionamos, esto hace que el diámetro de la columna de destilación sea más grande y que se necesiten mejores condensadores o mayores condensadores o algún tipo de columna llamada de pasteurización o condensadores de mayor tamaño. Obviamente, este mayor costo en el sistema de destilación
hay que compararlo con los costos asociados al uso de un sistema de recuperación de vapor que nos extraiga esos componentes líquidos de la corriente de vapor del flash. Obviamente no existen heurísticos o recomendaciones fijas, sino que para esto hay que hacer algunos cálculos y algunas estimaciones rápidas, de modo tal de ver la conveniencia de directamente enviar la corriente eh, que sale del condensador flash o del condensador parcial al sistema de separación de líquido contra la posibilidad de usar también un sistema de separación de vapor. Obviamente esto suma una alternativa más a el proceso. Bien, veamos ahora la tercera decisión que hay que abordar, o el tercer ítem que hay que abordar para definir el sistema de separación del proceso, que es el sistema de separación de líquido. En este caso, las decisiones que deberemos tomar se refieren fundamentalmente a, primero, responder cómo deberán extraerse los componentes más livianos, si estos componentes pueden contaminar el producto. Luego, cuál deberá ser el destino de esos livianos, o sea, qué vamos a hacer una vez extraídos del sistema o del proceso, qué vamos a hacer con los livianos para no contaminar el ambiente. En tercer lugar, ver cuál es la posibilidad o no de reciclar componentes que forman azeótropo con los reactantes, o si se deben separar esos azeótropos de los reactantes reciclados, de modo tal de solamente reciclar al reactor un reactivo puro. Posteriormente debemos determinar qué separaciones se pueden hacer por destilación, ¿no? En el sistema de separación de líquido, y una vez definido el proceso de separación de líquido mediante destilación, habrá que ver cuál es la secuencia de columnas que se deben utilizar, ya que existen diversas alternativas para secuenciar las columnas o para el orden de las columnas en que se deben usar para separar una mezcla multicomponente. Y finalmente, cómo se llevarán a cabo las separaciones en el caso de que no fuera posible la destilación. Todas estas cuestiones deberemos responderlas tomando decisiones o realizando algunos cálculos asociados, de modo tal de poder definir completamente el sistema de separación de líquido. Para los compuestos livianos, normalmente esos compuestos livianos, en el caso de HDA, como ustedes recuerdan, el metano y el hidrógeno están disueltos en el líquido que deja el separador de fase, y otros en las corrientes líquidas que provienen del sistema de recuperación de vapor. Las alternativas para remoción de esos livianos son las siguientes. Primero, o puede ser alternativamente bajar la presión o aumentar la temperatura de una corriente y extraer los livianos en un separador de fase, o sea, en un tambor flash. Esa es obviamente la primera. En segundo lugar, usar un condensador parcial en la columna de producto, o usar una sección de pasteurización en la columna de producto, o sea, una especie se le dice pasteurización, pero no es una pasteurización en sí, sino es que el concepto, lo que está presente acá. Y finalmente usar una columna, o usar un tipo de columna que se denomina estabilizadora antes de la columna de producto. Hay un esquemita de las posibles alternativas. En el caso de una vez separado esos livianos con alguna de las alternativas que mencionamos en la diapositiva anterior, tenemos que saber qué vamos a hacer con esos livianos.
para ello deberemos considerar tres posibilidades. La primera de ellas es el venteo, generalmente en un sistema de antorcha. Si ustedes alguna vez han visitado la planta de Luján de Cuyo en Mendoza, la planta petroquímica de Luján de Cuyo, habrán visto una chimenea con el fósforo, o sea, con una llama encendida permanentemente. Bueno, esa llama permanentemente encendida lo que está haciendo es quemando en antorcha el venteo de productos livianos de desecho de la destilería. Eh, Como segunda alternativa, y si el volumen es muy grande y si se pueden obtener en forma más o menos pura, se los puede usar como combustible, que es una alternativa también muy usada en la industria. Y en tercer lugar, tratar de reciclarlos al sistema de recuperación de vapor o al tambor flash para lograr una nueva recuperación. Otra de las alternativas que debemos considerar para definir el sistema de separación de líquido es ver qué podemos hacer con aquellos azeótropos, aquellos reactivos que forman un azeótropo o en este caso ese azeótropo tenemos dos alternativas: o podemos reciclarlo o podemos destruir el azeótropo y reciclar solamente el reactivo, solamente al reactor. Obviamente todos saben que destruir el azeótropo o romper el azeótropo, como se dice normalmente, requiere generalmente dos columnas de destilación y por lo general esto encarece muchísimo el producto, el proceso de separación de líquido. Acá habrá que hacer alguna estimación de costos entre lo perjudicial que puede llegar a ser ese azeótropo junto con el reactivo en la operación del reactor, ya que lo estamos reciclando directamente al reactor, contra el mayor costo de destruir el azeótropo utilizando obviamente dos columnas de destilación o una columna muy alta y muy grande que es prácticamente en la práctica algo imposible de llevar adelante. Bien, veamos ahora la aplicación de la destilación. Esto ustedes ya lo han visto en operaciones 2, se supone, y saben que la destilación se puede llevar adelante siempre y cuando las volatilidades relativas entre dos compuestos a separar sea mayor que 1.1. Cuando es menor esa volatilidad relativa de 1.1, generalmente lo que se hace es separar esos compuestos en forma conjunta por destilación y luego enviarlos a otro sistema de separación. La destilación, como dijimos, es el medio más conveniente, tal vez el más barato, porque es muy conocido y desarrollado. Sin embargo, también hay que decir que es muy consumidor de energía. Eh, si tuviéramos que separar dos compuestos con volatilidades relativas de menor o igual que 1.1, tendríamos que utilizar columnas de destilación con una gran relación de reflujo, lo que implica un gran caudal de vapor y obviamente un gran diámetro de columnas y agrandar los condensadores y los calderines de las columnas con el consecuente mayor costo de agua de enfriamiento y de uso de vapor. Entonces, como dije, hay que agruparlos y separarlos en forma conjunta y luego separarlos por otro método de separación. Ahí se ve un esquema en donde se muestra una mezcla multicomponente de 5 compuestos,
en donde hay dos compuestos, el B y el C, que tienen volatilidades relativas menor que 1.1. Y bueno, y en sucesivas columnas se van separando los compuestos que tienen volatilidades relativas mayor o igual que 1.1 mediante destilación y en la segunda columna se extraen por cabeza en forma conjunta la mezcla B y C y se manda a un sistema de separación que no es la destilación, sino que puede llegar a ser extracción o directamente una destilación reactiva o algún tipo de cristalización o sistema alternativo a la destilación normal. En cuanto al secuenciamiento de columnas, este es un tema bastante importante y bastante discutido, ya que la cantidad de alternativas de secuencias de columnas para una mezcla multicomponente de más de 3 o 4 compuestos tiene varias alternativas y uno debería en esta etapa decidir cuál es la mejor alternativa de todas. Hay por parte de los investigadores en los últimos años un conjunto de heurísticos para secuenciamiento de columnas que muchas veces son contradictorios, por lo tanto hay que tener muchísimo cuidado en su uso. De todas maneras, hay que estudiar cada caso particular y ver cuáles son los heurísticos que mejor aplican para determinar el secuenciamiento de columna. Entre algunos de los heurísticos que se pueden mencionar, podemos dar estos que se muestran ahí, que es remover los componentes corrosivos tan pronto como sea posible, remover componentes reactivos o monómeros tan pronto como sea posible, remover productos como destilados, remover corrientes de reciclo como destilados, especialmente si son reciclados hacia el reactor de lecho relleno o de lecho empacado. En el caso de columnas de secuenciamiento de columnas simples, que son la columna más común que nosotros conocemos, o sea, con una salida por cabeza y una por fondo, con una sola alimentación, hay heurísticos como estos que se muestran ahí, donde dice que el componente de más cantidad primero o de mayor concentración primero, los livianos primero, las separaciones con recuperaciones altas al final, las separaciones difíciles dejarlas para el final, favorecer siempre separaciones equimolares, o sea, de concentraciones similares, y que la separación siguiente siempre debe ser más barata que la anterior. Obviamente esto, como dije, hay que utilizarlo con muchísimo cuidado, ya que puede dar lugar a confusiones y generar contradicciones en sí mismo. Si ustedes observan estos heurísticos para columnas simples, se dan cuenta que, por ejemplo, los heurísticos 1 y 5 están basados fundamentalmente en la composición de la mezcla, que alimenta al sistema de separación, y el 2 y el 4 están basados fundamentalmente en las volatilidades relativas. Entonces puede ocurrir que si el de mayor cantidad es el más pesado, va a surgir una contradicción entre esos dos tipos de heurísticos. Muchas veces también hay que tener en cuenta que si cambia la conversión, que es la variable de diseño, se debe analizar qué es lo que ocurre en cada caso. Para ello se deben tener en cuenta muchas veces lo que se denomina las interacciones entre el sistema de separación y el proceso. O sea, el problema de selección de la mejor secuencia de separación no se puede aislar absolutamente del diseño del resto del proceso, ya que si varía las condiciones de operación del resto del proceso, me puede influir
de forma directa en el sistema de separación de líquido y por lo tanto en el secuenciamiento de columna. O sea, dicho de otra forma, la secuencia más barata para una condición dada de alimentación podría no ser la más barata para otra condición. Entonces aparece aquí un heurístico que hay que tenerlo siempre presente, y es que hay que seleccionar la secuencia que minimiza el número de columnas en un lazo de reciclo. Ese es el primero y último objetivo de esta parte de síntesis del proceso. Aquí podemos ver en el esquema siguiente dos alternativas de separación que alteran fundamentalmente el diseño. Ahí se ve la secuencia directa, en la cual en la primera columna se sacan los livianos, en la segunda se saca el producto y en la tercera se sacan los pesados y el reciclo por cabeza que retorna al sistema de reacción. En la segunda secuencia, que generalmente se denomina secuencia inversa, eh, vemos que en una primera columna se sacan los pesados, en una segunda columna se saca por el fondo la corriente de reciclo al reactor, y por cabeza una corriente que posee los livianos y el producto. Y en la última columna, bueno, se extrae directamente los livianos y el producto. Obviamente los costos de las dos alternativas son, el costo de reciclo en general son muy diferentes, por eso es que hay que tener tanto cuidado. Mencionarles también que, como les dije hace un rato, las determinación de la mejor secuencia, uno debe considerar muchas alternativas, por lo tanto hay que tener métodos muy eficaces para hacerlo, ya que ese número de secuencias o de alternativas posibles de secuencia varía muchísimo y aumenta, se puede decir casi exponencialmente, con el número de componentes que tiene la mezcla. Si el número de componentes es 2, bueno, hay una sola secuencia de separación o una sola columna. Si el número de componentes es 3, ya hay dos alternativas. Y si es 4 es 5, si es 5 es 14 y si es 6 es 42 alternativas. Fíjense ustedes cómo crece la cantidad de secuencias de columnas posibles para una mezcla multicomponente. Y tengan en cuenta que sobre todo en la industria petroquímica y en muchas otras industrias hay mezclas multicomponentes muy comunes de encontrar, que tienen fácilmente al menos 4 o 5 compuestos o componentes las mezclas. Bueno, dicho esto, y cuando no es posible utilizar la destilación como método de separación, porque las volatilidades relativas entre compuestos vecinos es menor que 1.1, hemos dicho que hay que utilizar otros métodos de separación. Ahí a continuación les mostramos una tabla en orden creciente de costos con las alternativas a la destilación como proceso de separación. Van desde la extracción, que es el más barato, siguiendo por las destilaciones extractivas, destilaciones azeotrópicas, destilaciones reactivas, cristalización, absorción y reacción. Obviamente siempre recuerden ustedes que la última opción de separación es la reacción. ¿Por qué? Porque eso en última instancia supone un nuevo proceso dentro del proceso en sí mismo. Bueno, finalmente, una vez realizado el prediseño del sistema de recuperación de vapor y del sistema de separación de líquido, se agrega las pérdidas por purga y el costo de las columnas de destilación a los cálculos del potencial económico del tercer nivel, y obtenemos
es las nuevas curvas de potencial económico para este cuarto nivel. Obviamente, el rango de operación rentable del proceso, ustedes pueden observar que se va modificando cada vez más, y ahí se muestra en la tabla una, una gráfica de cómo es después de los cálculos y decisiones del cuarto nivel, cómo son las curvas de potencial económico en función de las variables de diseño, que como ustedes recordarán era la conversión y la fracción de hidrógeno que se pierde en la purga. Fíjense ustedes cómo la forma de las curvas va variando en la medida que vamos avanzando en la síntesis del proceso en cada una de las etapas, este, eh, en este caso definiendo el método de separación. Bueno, con esto damos por finalizado la cuarta etapa o el cuarto paso en el método de síntesis jerárquica de Douglas.